Entonces, miren, ya hicimos el módulo 4. Ahora vamos a empezar con el módulo 5, ¿no? Entonces, el módulo 4, si se dan cuenta, fue pensar en teoría de cambio, emparejarlo con el marco lógico y ver cómo se complementaban, luego pensar en hacer indicadores y llegar a lo que era el marco de resultados, ¿no? Donde ya teníamos algo concreto con qué medir nuestra intervención y luego eso lo trasladamos o le dimos el ángulo de un plan de implementación para que se dieran cuenta ustedes cómo esos planes de implementación ya deben de tener la mirada de evaluación, para que no vean que la implementación y la evaluación son dos cosas distintas. Desde que se conciben los diseños de los proyectos, la evaluación ya también debe de estar incorporada para que tenga pues indicadores que son SMART, para que tenga ya indicadores de monitoreo y evaluación que posteriormente ustedes van a testear si se está llegando a esas mediciones o no. Entonces es todo parte de lo mismo, ¿no? A veces a la gente le gusta o a veces nos confundimos y pensamos que no, que son cosas distintas y que una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces yo creo que no, que la evaluación debe de ser vista como una parte transversal de la intervención que ustedes estén haciendo, ¿no? Entonces ahora ya asumimos que esa parte ya la tenemos clara. eh, y la idea central de acá es que lo que no se mide, pues no se puede mejorar. El primer punto, el primer tema va a ser los fundamentos de la evaluación. El día de hoy solamente nos vamos a dedicar a eso. Y es, ¿qué es la evaluación? El monitoreo, cuáles son los tipos de evaluaciones, los momentos. ¿Y por qué pensamos en esto cuando estábamos diseñando el temario con Guille, con Bernardo? ¿Por qué pensamos en esto? ¿Queremos que ustedes salgan evaluando un proyecto? Yo creo que no. La idea es de que tengamos que nos quede bien claro los tipos de evaluaciones que existe, que hagamos ahí unos pininos para tratar de evaluar nuestros proyectos, pero para evaluar se requiere una especialización, ¿no? Para evaluar algo complejo y algo bien hecho, sí se requiere una especialización, pero también se pueden hacer evaluaciones en casa. Y yo creo que eso a veces uno piensa que es muy complejo y no lo es. Es siempre estar haciendo las preguntas correctas, es estar pensando en cómo vamos, cómo podemos mejorar y para eso no se requiere un evaluador. Si vas a hacer una medición compleja, tal vez sí, pero si quieres pensar en ver cómo va tu proyecto, hacer preguntas entre el equipo, hacer preguntas a los beneficiarios, de cómo va avanzando, hacer observaciones directas, todo eso yo creo que todo el mundo siempre está evaluando y para eso no se requiere de la especialidad de nadie, ¿verdad? Entonces yo creo que es bien importante, entonces para que eso que ya estamos haciendo de manera informal, como que lo vayamos encasillando en qué tipos de evaluaciones existen, ¿no? Y para eso hay que pensar en qué es la evaluación, los tipos y en qué momentos en el tiempo para ver cómo se puede recolectar esa información. ¿No? Entonces, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Luego de ahí, vamos a pasar a alcances y decisiones clave que se hacen en la evaluación. Y en ese sentido, vamos a ver ahí también cómo se pueden medir ciertas cuestiones para ver el retorno a la inversión. Pero para eso, pues también se requieren indicadores bien medidos. Entonces, ahí sí se requiere un poco más de rigidez o más robustez, como se dice. Y ya en el punto número 3 son diseños, métodos y éticas de evaluación. Es decir, a ver, si quiero hacer una evaluación de impacto, ¿qué tipos de opciones tengo? ¿Qué métodos voy a utilizar, ¿no? Para poder recolectar ese dato y asegurarme de que la evidencia que recolecto pues pueda llamar la evidencia y no solamente datos aislados, ¿no? Y vamos a trabajar en el tema 4 preguntas de evaluación, ya pensando en querer hacer una evaluación para el proyecto que ustedes elijan, algún tipo de evaluación que ustedes tengan necesidades de acuerdo a lo que vimos, los indicadores que más o menos hacen sentido con esas preguntas de evaluación y lo vamos a poner ahí en una matriz de evaluación. Y ya el tema número final, perdón, el tema número 5, que ya es el final, es la parte de la gobernanza y participación, es decir, cómo hacer esto como un proceso colectivo donde las personas que participan se apropien de la evaluación y no solamente para decir, ah, sí, yo participé y listo, sino más bien para que cuando salgan recomendaciones, salgan conclusiones, salgan los hallazgos, a la gente se le parezcan familiares, pero también
se acaten las recomendaciones de la evaluación, ¿no? No nada más para decir, ah, sí, es un proceso participativo bonito, sino más bien para que esas recomendaciones salgan sean auténticas y salgan de las partes que están participando o que tienen algo que ver con la evaluación, ¿no? Entonces vamos a ir por todos esos temas y la idea es un poco que ustedes tengan un panorama más amplio de qué tipos de evaluaciones existe, cómo se podrían hacer, que ustedes distingan lo que ustedes pueden hacer y lo que no pueden hacer también, eso es válido. Y entonces ustedes hagan algunos procesos críticos y reflexivos mientras están trabajando, ¿no? Ya con miras en evaluación. Tal vez Es, no va a ser externa, ¿no? Y muchos organismos te piden que sea externa, pero no por eso no las podemos hacer, ¿verdad? Para mejorar procesos internos. Adelante, Guilla. sí, mira, gracias por decir eso, iniciando este módulo 5. Justamente todos los módulos anteriores fueron la preparación para llegar a este, ¿no? Porque nos dimos cuenta que si uno no puede evaluar si no sabe formular un proyecto. Y uno no puede saber formular un proyecto si no sabe los componentes, cómo se desarrollan, cómo se crean los indicadores y todo esto. Entonces, en términos generales, lo que tú nos estás diciendo es que todo lo visto con los módulos anteriores fue una preparación para llegar a este momento. Y que este momento lo que nos va a permitir saber es, en términos prácticos y éticos, es qué sí podemos evaluar y hasta dónde se necesita una evaluación externa, porque no es lo mismo que se mide y sin embargo, evaluar es fundamental y es esto. Y es aquí donde este diplomado está colocando las herramientas, los elementos para que la gente que participa en este diplomado comprendamos hasta dónde podemos llegar, qué instrumentos podemos utilizar y si son aplicables por nosotros o no. Porque la evaluación es profunda, es ética y aunque no es tan difícil como quieren, sí es compleja, como quieren mostrar, sí es compleja y se necesita mucha formación para llegar a ser un evaluador que se enorgullezca de ser evaluador. Es una carrera. Y lo que este diplomado está proporcionando son los elementos que nos permitan discernir, ¿no? Ujú. Hasta dónde, cómo y con qué podemos evaluar las personas que estamos dentro y hasta dónde, cómo y por qué podemos argumentar esto con nuestros donantes, con nuestra comunidad, con nuestros financiadores, ¿no? Porque no se le puede pedir a una organización que opere que al mismo tiempo evalúe con el mismo financiamiento, ¿no? Y creo que este diplomado también nos da algunas herramientas para poder entender este tipo de situación y gestionar en la medida de lo posible que siempre se puedan evaluar nuestros proyectos. Gracias, José Miguel. Así es, Muchas Guilla. gracias. Y ahora que te escuchaba a ti hablar, creo que algo que dijiste muy importante es la parte de que a veces nos piden evaluación, ¿no? De los proyectos pero para eso se requiere o sea, se requiere recurso, entonces hay que tenerlo en cuenta desde el momento que vamos a implementar. Y ustedes con este taller, yo creo, perdón, o con este diplomado, yo creo que la idea también es que ustedes vean los distintos alcances y con qué ustedes se pueden comprometer para realizar, ¿no? Y también para que cuando hagan esas planificaciones iniciales, pues tengan en cuenta la evaluación, el monitoreo y que sepan que hay un recurso que se tiene que asignar específico para eso, que no es gratis, ¿no? Muchas veces yo recuerdo en organizaciones con las que estuvimos trabajando, pues las personas que implementaban también eran las personas que monitoreaban, eran las personas que recolectaban el dato y entonces se perdía todo, ¿no? Se hacía como se podía y se entiende, pero también hay que estar conscientes de hasta dónde se pueden hacer ciertas mediciones, ¿no? Con los recursos que se tienen. Entonces yo creo que este diplomado les va a dar la idea más o menos de esos alcances para los que todavía no tienen conocimiento
Y que ustedes también lo tomen en cuenta al momento de hacer sus planificaciones, ¿no? y que sí permite evaluar procesos y resultados. Y tal vez a mí me gustaría a ustedes hacerles la pregunta de qué entienden ustedes por evaluación, así rapidito, si me pueden contar y qué han estado haciendo ustedes en ese sentido, si lo están haciendo, si no, si se lo dejan a alguien más, algunos retos que me puedan compartir para yo empezar a darle contexto a esto que viene. ¿Cuál ha sido su experiencia con la evaluación y cómo la entienden? Y también limitaciones, ¿no? Sí, yo creo que evaluar, yo pondría que es como bueno, mencionaría que es como un método, porque debe de llevar algún método, a través del cual em, pudiéramos revisar si lo que estamos haciendo está teniendo los resultados que esperamos, y resultados no solamente resultados u objetivos, y no necesariamente los finales, porque podemos Ujú. evaluar un proceso. Claro, Porque si nuestros procesos no se están llevando a cabo como nosotros los diseñamos para cumplir los objetivos, creo que es momento de revisar y volver a analizar el proceso. Y eso, por ejemplo, ya habla de una evaluación, de revisar si tu proceso está haciendo el correcto, porque si el sí, proceso no está bien, los resultados no van a estar bien. exactamente. Por eso creo que la evaluación debe de ser en varios momentos, nada más, bueno, voy a evaluar si mi proyecto funcionó, porque a lo mejor después de 2 años no funcionó, porque no vi si el proceso estaba bien hecho. Exacto, Por eso creo que es como hacer una revisión sistemática. sí. Me atrevería a decir que incluso debería de ocuparse el método científico, porque es una manera de tener esa certeza de que la réplica, lo que voy a hacer, está teniendo los resultados esperados, ¿no? Así es, Elena. Muy bien. Adelante, Armando. Bien, yo creo que evaluar es tener la certeza de que vamos en el camino correcto y también poder observar si nos equivocamos en ese camino, poder retomar la dirección adecuada para llegar Ujú. al punto que nosotros estamos buscando. Sería todo. Así es, Armando. ¿Y ustedes, en general, no les pregunto, ustedes están haciendo esto? ¿Lo hacen de manera formal? Me da la impresión que se enfocan mucho en esta parte de la evaluación de los procesos, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver. ¿Cómo lo están haciendo ustedes? ¿Qué actividades implementan? ¿Cómo se aseguran? Si alguien me puede compartir eso. ¿Y qué retos tienen también en ese sentido? Puede ser la misma persona, ¿eh? No se preocupen. Adelante, Alma. Sí, pues para la fundación en la que estoy, que es Justicia y Amor, fue como un proceso, como, o sea, dentro de la organización inicialmente hay equipos locales que son quienes operan, están las Sí, coordinaciones nacionales, que son quien acompaña a los equipos locales, y no teníamos un área de monitoreo y evaluación, pero la realidad es que la carga de trabajo después fue demasiada, y tanto para quien operaba y tanto para quien acompañaba a los equipos, que definitivamente en la experiencia fue que un compañero pudiera encargarse, ¿no? Y hacer como un sí, trabajo en equipo en ese sentido. Y ahora es como sí, hacerlo en cadenita, se volvió como en una cadenita, porque entonces quien opera el proyecto, sube evidencias y el Coordinación Nacional hace el monitoreo de cómo vamos avanzando mes con mes, y ok. entonces el encargado de evaluación, lo que hace es poder generar junto con nosotros instrumentos, un pre, un post, que puedan ellos como aplicar, pero que realmente tenga una pertinencia cultural, porque
Digo, yo he hablado como de Tancítaro, Michoacán, que es como Sí, un municipio mestizo, pero en sí, realidad también estamos en unas comunidades de Chiapas que son celtales y en la claro, Tarahumara, que son rarámuris. sí, Entonces, pues esos son los retos a veces, ¿no? Como ir adaptando, ir conociendo que los contextos exigen como maneras distintas de evaluar lo que estamos haciendo. Eso podría excelente. compartir de la experiencia que tenemos. Muy bien, Alma. Y les quería preguntar también, ¿ustedes se sientan, por ejemplo, se revisan los indicadores, se sientan, tienen sesiones como para aprender, ver qué pasó, qué funcionó, qué no funcionó? ¿O el enfoque generalmente se cumplió, no se cumplió y ahí se cierra como, cuál es la experiencia? Porque a veces yo recuerdo la experiencia que yo tenía cuando empezaba, era mucho sobre ir haciendo seguimiento a los indicadores y, palomita, tachita, pero esa reflexión de sentarte, facilitar una sesión participativa con los equipos, de ver el indicador, pero también pensar en cuestiones de solución, ¿ustedes lo hacen? ¿Es una práctica que está instaurada o no se hace? ¿Cómo la ven ahí? Al fin, bueno, casi siempre es a mediados y a final de año que nos juntamos y literal nos encerramos como unos 4 días Ok, para platicar sobre esos indicadores, sobre todo porque ha habido como mucha reestructura. Cada año hay algo nuevo que moverle o algo nuevo que se descubre sí, o así. Entonces, quien guía es mi compañero que está ok, específicamente en esa área, pero le entramos como todos, ¿no? O sea, como en sí, esa parte que también ha sido un descubrimiento porque al final pues los equipos operativos están en territorio y no siempre pueden viajar a donde está como el equipo central, por llamarlo así, que verdad, está en Ciudad de México. claro, Entonces, a veces lo trabajamos en línea, pero también fue como algo que se está haciendo apenas porque al final, si tú con los equipos que operan ellos no le encuentran sentido a esas evaluaciones que claro. estás haciendo, pues al final solamente lo ven como Sí. una carga de trabajo, ¿no? Así Claro, te como un dicen, no, no, requisito, ¿no? Check, ya levantamos el dato, listo, pero ¿y qué pasó después de eso? Yo creo ajá, que esa es una oportunidad que muchas veces se desaprovecha, ¿no? Adelante, Penélope. Hola, gracias. Pues compartir en el caso de el modelo que nosotros estuvimos implementando en Morelia con centros de integración juvenil. Teníamos dos cosas. Por parte de centros tienen sus reuniones semanales, son reuniones Sí. clínicas en donde se discuten los casos de los pacientes y se buscan Ujú. alternativas de ajuste del tratamiento. Pero cuando estuvimos implementando nuestro programa con justicia cívica, además de eso se tenían reuniones técnicas. Entonces era sí darle seguimiento a cómo iba el modelo, en términos sí de indicadores, de ver si se estaban cumpliendo las metas. Pero Sí. también nos pasó que nos sirvió para ir adecuando el modelo de atención, porque no eran las mismas condiciones en el caso de Guadalajara, de Colima y de Morelia. Entonces, tener Ok, estas reuniones nos permitió también conocer como esos diferentes contextos y entender que lo que funcionaba en una ciudad no no necesariamente nos iba a siempre. funcionar en otra. Y Ok, entonces igual hicimos como adaptaciones, ¿no? De repente, en vez de mandar a todos los pacientes a tratamiento que nos derivaban, sí, generamos un grupo de intervención psicoeducativa. Entonces, ok. también nos pudimos dar cuenta que no todos los pacientes que ingresaban tenían las características que asumimos iban a ser con las que entraban, ¿no? Ah, Que no mira, dependía de nosotros, dependía de las canalizaciones del juzgado. Aunque nosotros les poníamos un perfil, sí, pues el juzgado enviaba a las personas. Entonces, pues empezamos a hacer como estas discrepancias en el tratamiento y en la atención de las personas. Y eso nos servía porque justo podíamos ir haciendo adaptaciones a tiempo, sí. sí para una cumplir con nuestro financiamiento, pero otra para también dar como una atención más contextualizada a las personas que nos derivaban. Claro que sí. Ah, mira, súper bien, Penélope, pues bastante interesante. Y bueno, un saludo, Penélope. Ya tuvimos tiempo de coincidir hace hace ya años en Morelia, ¿no? Cuando trabajábamos con un proyecto. Mucho gusto verte. Excelente, pues sí, esa es la idea, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo la experiencia de trabajar en estos temas y a veces son oportunidades que se pierden, ¿no? De tener el dato, de concentrarse mucho en el dato.
y verlo como un reporte más, ¿no? Como algo que ya hice, ya cumplí. Por ejemplo, aquí Penélope nos muestra ejemplos de cómo ellos a través de estas discusiones iban ajustando el modelo de intervención, iban cambiando esos supuestos que inicialmente ellos tenían y luego se dan cuenta que algo sucedía de manera distinta. Entonces, para eso es una parte de la evaluación, ¿no? Que es la que llamamos a veces evaluación de procesos, ¿no? Entonces, ahorita vamos a empezar a ver los distintos tipos de evaluación y ahí va a quedar un poco más claro. Entonces, la evaluación en proyectos de prevención de consumos psicoactivas y las adicciones, ¿por qué es importante acá? Pues en prevención necesitamos saber si el proyecto se implementó bien o algo no funcionó como esperaban y entonces había que cambiar la manera de llegar a las personas, ¿no? Eso creo que es bien importante y ahí ya dieron algunos ejemplos, ahí Penélope decía algo, luego también ver si se produjeron algunos cambios, ¿no? También ahí ya Alma nos hablaba de eso y si esos cambios realmente están previniendo el consumo, ¿no? Porque al final nosotros lo que queremos saber es si el consumo se redujo o si no se redujo el consumo, ¿no? Entonces, para eso necesitamos asegurarnos que la intervención está bien hecha, empezar a ver algunos cambios en algunos resultados antes del consumo para ver si vamos por buen camino. Y en ese sentido, la evaluación pues nos permite entender eso, ¿no? ¿Por qué? Porque queremos mejorar y no queremos seguir implementando sin tener idea de por dónde vamos, ¿no? Y además, en prevención es bien importante evaluar porque la prevención trabaja con cambios bien complejos, ¿no? Y es bien importante entender los distintos niveles de cambio que nosotros estamos esperando ver. También nos damos cuenta que las intervenciones son multidimensionales o multifactoriales y si la vemos desde el punto de vista del modelo ecológico, pues vemos que hay que fortalecer factores en varias áreas, en la comunitaria, en la familiar, en lo social. Entonces, todo eso es bien complejo, entonces es bien interesante ir haciéndolo poco a poco, ir entendiéndolo también a medida que vamos avanzando para no llegar al final de año y darnos cuenta que no sucedió nada, ¿no? Sino hay que irlo viendo. Y también a nivel de resultados intermedios y de cambios, pues nosotros sabemos que podemos ver esos cambios reflejados a nivel de conocimientos, pueden ser de actitudes, de habilidades, de comportamientos o de normas sociales, ¿no? Que tienen un efecto directo en si consumo o no consumo. Ahorita vamos a llegar allá. Entonces, por eso es bien importante empezar a evaluar, ¿no? Porque son situaciones complejas y necesitamos entender dónde nos estamos atorando dentro de esa complejidad. Entonces, la evaluación nos va a permitir saber si las intervenciones funcionan, si se mejoran los programas que tenemos si necesitamos mejorar esos programas que ya tenemos en marcha, o también nos va a permitir justificar el uso de recursos públicos, ¿no? Que es lo que le llaman la rendición de cuentas, y también generar evidencia para las políticas públicas, porque al final de cuentas, pues queremos hacer cambios a gran escala, entonces queremos saber también si algunas intervenciones que se están implementando en Morelia, en Ciudad Juárez, en Mérida están funcionando, no están funcionando y cómo funcionan para que esto se vuelva política pública, ¿no? Entonces, la evaluación que ya decía Selene que era algo sistemático y que partía de un método, ¿no? Que se podía utilizar un método. Y sí, o sea, la evaluación es un proceso sistemático, es decir, no voy a llegar a recolectar este dato o este dato de acá y ya con eso voy a sacar una conclusión o voy a pensar que eso es una evidencia, sino que tiene que utilizarse un método, se tiene que hacer de manera sistemática, con una muestra, o se tiene que hacer a través de una medición que haga sentido, que esté probada, recolectar información con varias personas, triangular esa información para que se vuelva evidencia, no solamente de las personas, sino también de otro tipo de datos. Entonces es un proceso sistemático en ese sentido, donde se recolecta y se analiza información para determinar el valor o la utilidad de esa intervención, qué resultados se lograron y si esa intervención está funcionando o no está funcionando, ¿no? Entonces, ¿qué implica hacer un proceso evaluativo? Pues
primero que nada, partir de una pregunta. Yo creo que eso es lo más importante. Siempre hay que tener una pregunta en mente o una serie de preguntas. Si esas preguntas no están ahí, entonces no hay sentido de hacer una evaluación. Pero yo creo que todos los que trabajamos en estos temas siempre tenemos cuestionamientos. Entonces, si esas preguntas existen, quiere decir que hay una oportunidad para valorar algo, para evaluar algo. Ni siquiera llamémoslo evaluación como algo complejo, sino más bien para saber algo. Entonces, cuando yo tengo esas preguntas, quiere decir que hay un indicio para hacer una valoración y por ende una valoración de algo y por ende una evaluación, ¿no? Entonces, formular las preguntas, recolectar los datos, analizarlos y y hacer recomendaciones o tomar decisiones, ¿no? De qué hacemos, qué cambiamos, qué mejoramos, qué quitamos, qué ponemos, ¿no? Entonces, se dice que la evaluación cumple tres funciones principales y la primera de ellas, ya muchos de ustedes ya lo estuvieron diciendo, el aprendizaje, es decir, para mejorar los programas o para compartir experiencias, ¿no? Yo creo que lo principal es esto, ¿no? De decir, ok, ¿cómo le voy a hacer para que la próxima vez podamos tener un mayor impacto en la reducción del consumo de alcohol, por ejemplo? Y una vez que entendí yo qué tengo que hacer, pues compartir esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que Guilla hablaba de pasarse los datos y yo sé que ella lo hablaba un poco más para hacer intervenciones con mayor impacto, canalización, pero también para compartir experiencias podría funcionar, ¿no? De decir, mira, a nosotros nos funcionó esto, nuestra población era tal cual, entonces en ese sentido la evaluación o los resultados que ustedes tengan de las evaluaciones, pues les ayuda para eso, ¿no? Y obviamente, pues para rendir cuentas, si estamos utilizando un recurso público, pues es importante dar cuentas de qué funcionó y qué no está funcionando, ¿no? Es mejor a veces detectar a tiempo esos errores para optimizar el recurso que seguir haciendo y haciendo, agregando actividades y darse cuenta que las cosas no están funcionando. Y la última es pues para tomar decisiones, es decir, para decidir si continúa el proyecto, si se le hacen algunas modificaciones, si ya está suficientemente probado, ya se estimaron algunos resultados o impactos y entonces se puede escalar porque ya es un modelo que se puede escalar porque ya se puede sistematizar y entonces ya sabes cómo se debe de hacer un diagnóstico, cómo se debe elaborar la teoría de cambio, qué tipo de preguntas se hacen, qué tipo de indicadores. Entonces ya tienes toda esa parte y bueno, resultados probados. Y entonces en ese sentido se vuelve un modelo de intervención, ¿no? Una vez que ha sido probado y que se identificó que efectivamente está teniendo resultados. O definitivamente, pues decidir si se cierra el proyecto, ¿no? Que esos casos son generalmente porque se cambia de política, se cambia de estrategia, porque desde mi punto de vista los proyectos generalmente van mejorando, ¿no? Entonces, en ese sentido, la evaluación siempre o la mayoría de las veces habla de ajustes o habla de continuaciones, pero hacer las cosas de manera diferente. En muy pocas ocasiones, yo al menos no lo he visto, se habla de cerrar un proyecto, ¿no? Es cuando de plano, pues no hace sentido. Y ahora, cuando pensamos en la evaluación, mucha gente la confunde con control o con auditoría, ¿no? Y entonces cuando uno llega a evaluar, la gente saca los papeles o le dices tú, le estoy contactando porque va a haber una evaluación y la gente se asusta, ¿no? Entonces piensa que uno va a llegar a ver, a sacar su checklist y empezar a ver si se cumplió tal o cual cosa, ¿no? Entonces eso a veces genera resistencia o también lo que genera es que cuando uno como evaluador va a buscar ese dato que te permite identificar qué cosas se le deben de hacer de mejoras al proyecto, te ponen a hablar con gente que no tiene nada que ver, te mandan con la gente administrativa, te ponen a alguien a veces que no tiene el conocimiento de todo el proceso, porque a veces lo ven como un requisito y cuando uno recoge el dato, pues básicamente no recoge nada, ¿no? Entonces eso es bien importante que ustedes tengan en cuenta que la evaluación debe verse como un proceso crítico y reflexivo para ver qué áreas se van a mejorar y que no lo vean como un mandato o como un documento donde yo voy a llegar y voy a empezar a hacer un checklist, ¿no? Y en ese sentido debe de haber apertura
y también debe de facilitarse las sesiones con gente que verdaderamente conozca la estrategia, que conozca el modelo y que conozca también cómo opera en campo, ¿no? No tanto la parte de cómo va el recurso, cómo se va implementando. Entonces, el control busca eso, verificar el cumplimiento de normas, pero eso no es la evaluación esta de la que nosotros estamos hablando, eso, esa es otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, la revisión administrativa como cumplimientos de reglamentos, uso correcto de ciertos formatos, autorizaciones, se hicieron tales autorizaciones antes de aprobar el gasto, o también una auditoría financiera, como si el recurso se utilizó para lo que estaba pensado, si se está justificando, si no hay ahí, por ejemplo, gastos que no tienen sentido y que tal vez pudieran estarse desviando para otras cuestiones que no necesariamente forman parte del proyecto, o si la ejecución del presupuesto pues está conforme a las reglas, ¿no? Esos son como ejemplos más que tienen que ver como con el control y no con la evaluación. Entonces la pregunta en ese sentido es si se están siguiendo las reglas. Luego viene la evaluación, que es buscar comprender ya qué se está logrando, ¿no? Y para eso, pues queremos entender como el tipo y profundidad de algunos cambios, ¿no? En la evaluación objetivo, o también entender qué otros efectos, no solamente en la población objetivo, sino ya más allá de las personas se están logrando. Entonces, la pregunta central es si el proyecto produjo esos cambios, ¿no? Entonces, para que se den cuenta un poco, porque muchos a veces confunden a un evaluador con un auditor o gente que ejerce control presupuestario, ¿no? Entonces, en ese sentido, un proyecto puede pasar perfectamente una auditoría financiera, es decir, todo se hizo bien bonito, conforme a la regla, no se nos escapó nada, utilizamos el formato, el recurso está bien ejecutado, ¿no? Y cumplir con todos esos procesos administrativos, pero eso no quiere decir que se va a generar un cambio, ¿no? En este caso, en los adolescentes. Entonces, por eso se necesita una evaluación, ¿no? Y en ese sentido, viene lo que nosotros conocemos como monitoreo y evaluación. Y ahorita vamos a hablar de qué significa cada uno de ellos, ¿no? En este caso, cuando pensamos nosotros en monitoreo, nosotros estamos pensando en darle un seguimiento continuo a la implementación del proyecto. ¿Se acuerdan que la última vez nosotros vimos un plan de implementación? Y ese plan de implementación tenía actividades y tenía indicadores de producto que iban a ser el resultado de esas actividades y tenían un cronograma que se iba a implementar ciertas actividades, no sé, la campaña comunitaria se iba a implementar en los primeros 3 meses y entonces queríamos que, no recuerdo el número, pero decíamos que al menos 500 jóvenes hubieran visto los mensajes o 100 jóvenes, ¿no? Eso es monitorear, es ver si se están cumpliendo las actividades en los tiempos estipulados y cuántas personas estuvieron en esas actividades. Y obviamente también una parte del monitoreo es si se ejecutó el presupuesto, ¿no? Porque si no se ejecuta cierto presupuesto que estaba destinado para esas actividades, quiere decir que las actividades no se ejecutaron. Pero ahí la lógica no es tanto para la parte del control, sino más para la lógica de ver si esas actividades se están realizando, ¿no? Entonces, eso es como darle seguimiento a ese cronograma. Y ustedes también tenían en el marco de resultados, ¿se acuerdan esa matriz grandotota donde tenían todos los indicadores por nivel de logro? ¿Se acuerdan? Donde decíamos donde teníamos, por ejemplo, las actividades, componentes, resultados y teníamos todos los indicadores. Bueno, ahí ustedes también tenían algunos indicadores para darle seguimiento a la intervención. Algunos de ellos estaban a nivel de monitoreo, a nivel de actividades y otros estaban a nivel de evaluación. Entonces, ¿qué es la evaluación? Es darle seguimiento a esos indicadores que estaban a nivel de resultados o de propósito, ¿no? En esa matriz de marco lógico. ¿Por qué? Porque queremos ver qué cambios o qué resultados generó el proyecto. Ya no tanto si las actividades se implementaron, esa es una parte y tiene que ver más con el monitoreo y eso se puede hacer llenando formatitos y todo, e ir viendo que se van ejecutando, pero viene la parte más reflexiva o crítica, que es la evaluación,
donde vamos a analizar qué tipo de resultados se están logrando, es decir, qué tipo de cambios. Y va a responder a preguntas de esos participantes que dijiste que asistieron a tus actividades, ¿verdaderamente aprendieron? Esos participantes que en tu monitoreo me dijiste que asistieron o que vieron estos mensajes de la campaña comunitaria, ¿verdaderamente entendieron qué son los riesgos, cuáles son los riesgos de consumir alcohol? ¿No? En ese sentido, las preguntas son más profundas ya de ver cambios en conocimientos, en actitudes, en comportamientos y en prácticas, ¿no? ¿Por qué? Porque esto ya me va a dar a mí indicios de si la intervención va por buen camino o no van por buen camino. Esto no quiere decir que el monitoreo no me diga si la intervención va por buen camino o no. ¿Por qué? Porque si las actividades se están implementando en la intensidad que dijimos, cubriendo a las personas que dijimos que iba a cubrir y con la dosis indicada, quiere decir que la receta que teníamos o que nos dio el médico ya se suministró y se absorbió. Y si eso yo asumo que es el supuesto para el cambio, para generar resultados, entonces quiere decir que la primera parte ya está hecha, ¿no? Y eso tiene que ver con el monitoreo. Pero ahora vamos a ver qué pasa ya con resultados y con cambios. Imagínense o véanlo de esta manera, es como cuando ustedes van al médico, ¿no? Y entonces tienen un problema a lo mejor relacionado a, qué sé yo, gastritis, ¿no? Por decir así. Entonces ustedes van con el médico y les dice, mira, necesito que te tomes este jarabe, te lo tomes 2 veces al día y que lo acompañes con esta pastilla, ¿no? Esa es como la receta y esa receta parte del supuesto de que si consumes lo que te dijo el médico en las dosis adecuadas, te ibas a aliviar de la gastritis. Y entonces el resultado es, ¿se alivió la gastritis o no? ¿O se curó por completo? Y parte del supuesto de que se tiene que suministrar en esas cantidades en esos momentos. Entonces el monitoreo es ver, hagan de cuenta que tienes ahí a tu hija o a tu hijo bien chiquitito, que a veces a los niños les encanta ver si te tomaste la pastilla que te dio el médico. Entonces el niño a veces te dice, ah, mamá, papá, ya te tomaste ese jarabe, ya te tomaste la pastilla, acuérdate de tal o cual cosa. Bueno, mi hija es bien motivada y a veces hace ese tipo de comentarios, ¿no? Entonces, imagínate que tienes ahí alguien que te está diciendo, ¿no? Ah, te tomaste esto, te lo tomaste en las cantidades adecuadas o no. Y si eso sucedió, entonces se van a dar los resultados. Entonces, el monitoreo es ver o recolectar información de si esas pastillas o ese jarabe o ese medicamento se suministró en las dosis adecuadas y si eso se dio, ya tienes una buena parte, pero luego vas a ver cambios en algunos síntomas, ¿no? A lo mejor menos dolor o a lo mejor desaparición completa del gastritis, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí vemos la diferenciación. El monitoreo es ver si se consumió la pastilla en las dosis adecuadas, en los tiempos que dijo el doctor y para eso monitoreas y luego vienes con la evaluación a recoger o hacer preguntas más profundas de si los dolores persisten, de si hubo un cambio en algún síntoma y entonces en ese sentido ya estás viendo algunos indicios para pensar que la gastritis se va a curar, ¿no? Entonces ahí están como las dos cuestiones. Y entonces ver si esa receta médica funciona o no funciona. Entonces, para eso se analizan los resultados y los cambios y para eso vas a utilizar métodos que son analíticos, ¿no? Es decir, vas a ir a ver a recolectar el dato, vas a triangularlo, analizarlo, ver qué funciona, si no está funcionando y luego vas a tener ciertos diseños de evaluación que luego vamos a ver. No, no nada más es recolectar como datos dispersos, ¿no? Entonces, aquí en esta tabla vemos la diferencia entre lo que es monitoreo y evaluación. Monitoreo, como decía anteriormente, es dar un seguimiento continuo para ver si las actividades se implementaron en los momentos que se dijo que se iba a implementar y en la intensidad que también se habló. Y entonces se concentra en actividades y productos. Y luego esto nos ayuda pues para ver, es más como una gestión del proyecto, ¿no? Para ver cómo va avanzando. Por ejemplo, no sé, la campaña comunitaria que dio como producto inmediato 100 jóvenes que vieron los mensajes que se habían transmitido.
En cambio, la evaluación, si lo comparamos con el monitoreo, tiene que ver más con un análisis más profundo de reflexión, donde esa reflexión no la vas a hacer solo, sino con gente, donde vas a hablar más de qué cambió primero, qué cambió después, por qué no ocurrió de esta manera. Y en ese sentido vas pensando en entender el proceso ya de cambio o de resultado, ¿no? Y luego se concentra más en resultados o impactos. Pueden ser resultados a nivel intermedio dentro de la cadena causal, que ya la hemos visto varias veces, o en impactos que tiene que ver un poco más allá de, puede ser el consumo mismo de alguna sustancia o un poco más allá, como ese consumo trajo otros efectos en la comunidad, ¿no? Por ejemplo, o en la persona misma. Hablábamos en el árbol ahí que teníamos de objetivo que podría ser a lo mejor una mejor salud mental, una reducción en los casos de violencia en la comunidad que estaban detonados por el consumo, toda esa cuestión, ¿no? Y luego, pues la evaluación está pensada más como ver, buscar el valor o la utilidad del proyecto, ¿no? Para ver, a ver qué estamos resolviendo, qué problemas, ¿no? Más que si se están implementando bien o no tan bien las actividades. Entonces, no sé si hasta ahorita hay alguna duda en ese sentido. Entonces, ahí el monitoreo, perdón, ahí que se me puso esto. El monitoreo y evaluación entonces es un sistema de seguimiento del proyecto, porque a veces hablamos nosotros de monitoreo, hablamos de evaluación y también hablamos de monitoreo y evaluación. Entonces ya vimos que era monitoreo, seguimiento a la implementación, tal cual. Evaluación es un análisis sistemático de, después de haber implementado bien el proyecto, qué cambió, qué resultados, ¿no? Entonces se fijan, son dos niveles de análisis. Y ahora, cuando yo hablo de monitoreo y evaluación, es un sistema que me va a ayudar a mí a cumplir con estas dos funciones. Es decir, me va a ayudar a monitorear y me va a ayudar a evaluar. Entonces, ¿qué implica este sistema? Implica tener un plan de monitoreo y un plan de evaluación. Entonces, necesito tener un plan de monitoreo en el sentido de que necesito saber qué indicadores de actividades y de productos a cuáles les voy a dar el seguimiento, con qué em, herramientas de recolección de datos le voy a dar seguimientos. Son las bitácoras que ya habíamos hablado, son observaciones en campo, cómo voy a asegurarme de que estas actividades se ejecutaron y cada cuánto me voy a asegurar. Y luego viene la parte de la evaluación, que es contar con un plan de evaluación, es decir, preguntas que tengan que ver con resultados, ¿no? ¿Qué se logró, qué no se logró, cómo se logró, qué tan eficaz fue el proyecto, es decir, cuál fue la intensidad de ese logro, ¿no? Y un plan para recolectar esa información, es decir, a ver, ¿con qué tipo de beneficiarios voy a hablar? ¿Van a ser hombres, van a ser mujeres? O van a ser también, va a incluir una recolección de datos con las instituciones que trabajan en la comunidad, con los líderes comunitarios, dependiendo la manera de hacer el análisis para triangular información. Van a ser registros administrativos, voy a tener una encuesta, va a ser en línea, no va a ser en línea. Es como pensar en todo el método para recolectar la información, ¿no? Para entender qué cambios se lograron y de qué manera y cuál es la intensidad de ese cambio, ¿no? Entonces, el monitoreo, ¿para qué sirve? Pues para dar, perdón, el monitoreo de evaluación sirve para dar seguimiento o para generar información a la gestión, para identificar problemas y para hacer cambios o ajustes, ¿no? Porque a veces confundimos mucho lo que es el monitoreo con la evaluación y entonces pensamos que es lo mismo porque siempre se habla de monitoreo y evaluación. Entonces no sé si hasta ahorita queda claro esta parte que a veces confunde mucho. Me quiero detener porque yo creo que es importante y ya que ustedes me compartan. ¿Qué entienden? Porque a veces pensamos que es lo mismo, a veces pensamos que es solo monitorear y piensan que ustedes no tienen nada que ver con la evaluación.
No sé quién me puede compartir algo y si hay algo que no queda claro. Ahí está Isaira. Gracias, maestro. Hasta el día de hoy consideraba que era lo mismo, ¿eh? Ok. Honestamente. Ahorita ya como que me rebobinó, ¿no? Ya todas las ideas de experiencias pasadas y dije, ahora Sí, entiendo, ¿no? O sea, ahora entiendo. ok. Pero hay otro escenario que también me está surgiendo. O sea, Ok. ya ahorita me queda claro, evaluación, la planeación en la evaluación, la planeación en el monitoreo, pero Sí. también la sistematización. Ah, ya. Esa es otra etapa del ciclo de proyectos, ¿no? Y entonces yo homogenizaba y esos tres para mí era lo mismo. Sí. Sí, no, pero se requieren distintas habilidades hasta para hacerlo, ¿no? Pero ¿quieres que hablemos de qué es la sistematización en ese sentido? Sí, porque Sí, es coyuntural, ¿verdad, maestro? El tema que la mayoría de bueno, con las alianzas que hemos participado en Economía del Buen Vivir, sí, como la ITES o la Ibero, uy, ellos manejan mucho esos términos de sistematizar. sí, claro. Y Sí, entonces pero, yo lo ajá. ponía sinónimo, evaluar. O sea, para mí era como, No, les no. voy a entender un lenguaje, pues es evaluar. Sí, Ahí no, estaba no. mi, hasta que ahorita que lo conozca usted. Sí, 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 mira, sí. la sistematización yo generalmente no la pongo acá porque es harina de otro costal, ¿no? No quiere decir que no esté conectada y de hecho ya lo hablamos un poquito anteriormente cuando hablábamos de escalar el modelo. Cuando ya probamos que el modelo funciona, por ejemplo, ya lo monitoreaste, ya sabes cuál debe de ser la pastilla que debes otorgar para lograr ciertos cambios, es decir, ya sabes cuál es la receta, con qué frecuencia tomar la pastilla, em, cuántas pastillas tomar para lograr un cambio en la reducción, por ejemplo, del consumo de alguna sustancia, porque ya te diste cuenta, evaluaste también tu intervención y te diste cuenta cuánto nivel de consumo bajó a raíz de esa pastilla y ya lo tienes bien probado porque lo hiciste una, dos veces y funcionó en varios contextos, a lo mejor con algunos ajustes. Ya estás pensando en que tienes más o menos como un modelo, ¿no? Y que ese modelo se tiene que ajustar a un nuevo contexto siempre y cuando lo quieras replicar o escalar, ¿no? Y para esa escalar o esa replicación en otros contextos, tú necesitas sistematizar. Y para sistematizar, tienes que hablar o pensar en cómo, imagínate que vas a volver al tiempo y vas a empezar a identificar cómo surgió el problema, cómo se identificó, qué ideas se tuvo de cambio, cómo las actividades empezaron a hacer sentido para volverse una intervención, cuándo lo implementaste, con qué frecuencia, empiezas ya a hablar de la parte de lo que sabes del monitoreo y empiezas a hablar también de resultados que se lograron, ¿no? Entonces eso es sistematizar para contarle la historia a la persona que quiera replicarlo en otros contextos, cómo un modelo de este tipo funciona. Y esa documentación sistematizada por fases, a eso se le llama sistematización. Y mucha gente lo hace porque de esa manera le das visibilidad a tu proyecto, porque puedes ayudar a otras organizaciones también a hacer intervenciones similares, ¿no? Y también porque también, por ejemplo, nosotros cuando trabajábamos en prevención de la violencia había hambre de modelos de intervención comunitaria, porque eran muy pocas las organizaciones que trabajaban en aquel entonces, en el 2010 en prevención de violencia. Entonces nosotros sistematizamos todos los modelos que se hicieron en aquel entonces en un proyecto, en un programa y se pusieron a disposición de la comunidad, ¿no? Para que pudieran, para gente que enfrentaba los mismos problemas, pues pudieran tener herramientas de cómo implementar proyectos. ¿Sí? Entonces no sé si queda claro. Y para Sí, gracias. sistematizar, pues hay una metodología, ¿no? De cuestiones mínimas que se tienen que poner. Ajá. Hay una pregunta, José Miguel. Sí, ¿Podrías precisar un poquito, ahondar cuál es la diferencia entre el monitoreo y el seguimiento? es lo mismo. Ujú. Se utiliza de manera intercalada monitoreo o seguimiento, porque monitoreo viene más de monitoring en evaluation, entonces por eso te dicen monitoreo y evaluación, pero en español mucha gente utiliza como seguimiento y evaluación. Es dar seguimiento a las actividades.
De acuerdo, gracias. Ok. No sé si alguien más tenga alguna pregunta sobre monitoreo y evaluación. Y bueno, ahí Isaira nos habla de la sistematización, que es una pregunta muy buena. Y también yo creo que los modelos, una vez que han sido monitoreados, se demostró que tienen resultados, es decir, han sido evaluados y ya tienes una idea de que de que funcionan y cómo funcionan y en qué contextos, hay que pensar en sistematizarlos, ¿no? Para que todos tengamos acceso a ideas de qué hacer en ciertas comunidades, ¿no? Ahí va Ile Espinosa. Sí, una Adelante. preguntita en relación a como al tema de evaluación. Sí. Eh, a veces, bueno, aquí dice es un análisis profundo. Entonces me queda la duda de dónde va, por ejemplo, cuando nosotros generamos indicadores que Sí. nos dan cuenta de un contexto en específico, ¿en dónde haría ese análisis profundo? ¿En el monitoreo o en la evaluación? Ujú. Mira, en la parte de cuando se habla de análisis profundo, lo que se trata de decir es un poco que no se quede en un tema de se cumplió o no se cumplió, comparándolo con el monitoreo. Ah, sí, se dieron 10 talleres, check. Ah, sí, vinieron 10 personas y el 80% pasó o sacó cierto puntaje en habilidades socioemocionales. Acá es un análisis profundo porque te vas a ir al cambio, ¿no? Ya vas a empezar a pensar en a ver qué tipo de cambio y eso ya le da profundidad al análisis porque no vas a ir a recolectar un dato con un checklist, sino más bien vas a ir a conversar con las personas involucradas para ver qué cambió, qué ocurrió primero, si el comportamiento o esa práctica, perdón, si un comportamiento se volvió una práctica o se quedó en un comportamiento y listo, y volviste a consumir, qué te hizo cambiar de decisión, qué factores están limitándote a ti para llegar a la reducción del consumo y entonces repensar todo, ¿no? En ese sentido, es un análisis profundo de la información. Y a veces esto se triangula con otras fuentes, ¿no? Para también encontrar barreras a la implementación y no solamente barreras, también encontrar aspectos facilitadores en la implementación, porque a veces tú vas a darte cuenta que una intervención no funcionó en Chihuahua, pero sí funcionó en Mérida o en Yucatán. ¿Y qué es lo que pasa? Ah, bueno, pues a lo mejor es una cuestión cultural, a lo mejor es una cuestión de colaboración, de coordinación, de sistemas ya que están funcionando y que la intervención se ancla. Por ejemplo, a lo mejor hay mejores canalizaciones en Mérida que en Ciudad Juárez, o a lo mejor hay más experiencia, hay organización. Toda esa parte de análisis profundo ya te la va a dar la evaluación y no un monitoreo donde vas haciendo un seguimiento, ¿no? Al cronograma de trabajo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, está bueno discutir las diferencias para que se den cuenta de los alcances, ¿no? Ya luego, obviamente, lo vamos a ir depurando, pero es algo que confunde mucho. Y ahora, cuando ustedes hablan de monitoreo y evaluación, no están hablando de una práctica, no están hablando de darle seguimiento a un cronograma, es decir, monitoreo, ni están hablando de darle seguimiento a qué cambios hubo. Están hablando de un sistema, es decir, de unos documentos que ustedes generaron para poder monitorear y para poder evaluar. Y qué datos se van a recolectar, quién los va a recolectar, quién los va a analizar, cómo ese dato se va a convertir en un aprendizaje. Ahí, si se fijan, ya es un sistema que me permite monitorear y me permite evaluar. Entonces, por eso a veces hablamos a veces ustedes dicen, ok, ¿quién va a hacer el monitoreo y la evaluación de este proyecto? Ustedes lo que están diciendo es quién va a implementar ese sistema que se diseñó para poder monitorear y para poder evaluar, para hacer esas dos prácticas. ¿Sí? No sé si hay ahí algo que quede Este, pendiente. maestro, esto de lo que estás hablando ahorita, esto ya se prevé, ¿no? Eso de quién lo va a hacer, en qué momento y todo eso Sí. ya lo, este, debimos haber considerado desde el momento que se estructura el proyecto, ¿verdad? Y Para poder ese es tu llegar. sistema de monitoreo y evaluación. Ok. Y nosotros ya medio que lo hablamos
en esa matriz de marco de resultados, porque tú ya tenías indicadores a cada nivel de cambio y tenías personas responsables que lo iban a ejecutar y también tenías cómo lo ibas a medir. Y decías tú, para esto se va a requerir una escala de medición, para esto se va a requerir fotografía, para esto se va a requerir varias cosas, ¿no? Entonces ya estás pensando en ese sistema y tenías cada cuándo ibas a hacer la recolección del dato. Lo único que tal vez que le faltaba era cómo eso lo ibas a reportar, bajo qué mecanismos, ese tipo de cuestiones, ¿no? Pero ya tienes, en lo que vimos en la sesión pasada, ya tienes más o menos ese sistema o plan de monitoreo de evaluación que mucha gente llama, ¿no? Y sí, se debe de considerar desde el inicio y nosotros ya empezamos a considerarlo en la sesión pasada, cuando empezamos a hablar de la matriz del marco de resultados, ¿no? Porque ya te resumía todo, era como tu dashboard que les decía para poder hacer ese seguimiento. Entonces, y tenías indicadores a distinto nivel que te permitía monitorear y tenías indicadores a otro nivel más arriba en esa tablita que te permitía hacer ese seguimiento a la evaluación, ¿no? Entonces, hay otra cosa también que ustedes van a ver que se llama evaluación de procesos, ¿no? Que no es lo mismo que monitoreo, ¿es verdad? Porque el monitoreo es más o menos como ese seguimiento pragmático. En cambio, una evaluación de proceso es un tipo específico de evaluación, que lo vamos a ver también, que está centrada en analizar ya, es un poquito más profundo que el monitoreo, pero se concentra en analizar cómo se implementó el proyecto, es decir, qué fidelidad de la intervención hay, con qué calidad se implementó, si fue la cobertura indicada, si la gente está satisfecha o no está satisfecha. Entonces, es un poquito más reflexiva que el monitoreo mismo de ir haciendo seguimiento a indicadores, sino más bien es facilitar procesos de aprendizaje, ¿no? Entre las personas que implementan y también consultar a las personas con las que se está trabajando, no solamente los beneficiarios, sino también autoridades escolares, por ejemplo, si colaboras o autoridades institucionales de un municipio, por ejemplo, para ver que está previniendo que se hagan canalizaciones, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Y el monitoreo, pues es el seguimiento que ya hablamos, continúa la implementación, que se centra más en número de talleres realizados, número de participantes, cumplimiento de cronograma y ejecución presupuestal, ¿no? Un ejemplo que nosotros, que puede quedar muy claro, yo en algún su momento trabajé en un proyecto, programa, bueno, era un proyecto a nivel nacional en México que era para fomentar las habilidades socioemocionales en los y las jóvenes que estaban en las preparatorias, ¿no? Entonces trabajamos creo que con alrededor de 4,000 preparatorias. Y entonces nosotros teníamos una matriz así como esa que les presentaba de marco de resultados, donde teníamos indicadores a nivel de proyecto, de monitoreo, es decir, teníamos ciertas actividades, capacitaciones a los directores de las escuelas, a los profesores, ciertos webinars que se iban a hacer, teníamos ese tipo de actividades y teníamos indicadores de cuántas actividades y en qué momento deberían de ocurrir. Y esa parte era el monitoreo. Pero luego, cuando yo asumí el monitoreo de ese proyecto, o el monitoreo y la evaluación de ese proyecto, empezaron a surgir preguntas de cómo se implementaba ese proyecto, de qué pensaban los profesores de las actividades, de por qué, cómo se diseñaban algunas fichas de actividades que tenían que bajar a los alumnos a nivel ya de estudiantes. Entonces, queríamos saber dónde se atoraba, dónde estaban los cuellos de botella para que se realizaran esas actividades en la clase. Es decir, la escuela les estaba dando a los profesores la oportunidad de implementarlas o no les daba la oportunidad porque tenían que cumplir con cuestiones más de conocimientos y entonces no había oportunidad para fortalecer habilidades socioemocionales. O a lo mejor el profesor implementaba las actividades, pero no estaba capacitado, ¿no? Entonces, en ese sentido, teníamos preguntas más profundas que tenían que ver con toda la cadena causal para ver dónde estaban los cuellos de botella que impedían o que facilitaban que los jóvenes
tuvieran mayores habilidades socioemocionales y para eso se diseñó una evaluación de procesos, para entender toda esa parte, ¿no? Entonces ahí es un ejemplo práctico de la diferencia entre monitorear y hacer una evaluación de procesos, ¿sí? Entonces, para empezar no sé si hasta ahorita hay alguna duda, si no ya vamos a empezar a hablar de las evaluaciones de los distintos tipos de evaluación según el objeto de la evaluación, es decir, para qué están hechas, ¿no? Bueno, entonces, ¿se acuerdan ustedes de esta intervención que nosotros, ahí Isaira, adelante Isaira. Ay, gracias. Bueno, referente al paréntesis de la cadena causal, Sí, que empieces con una pregunta. Esta sí. pregunta tiene que ser una pregunta homogénea en todo el equipo, ¿no? Que queremos conocer la respuesta. Bueno, yo la había utilizado en los 5 porqués, ¿no? La matriz causal. Pero no, Entonces, sí, sí, esta cadena em, de matriz causal sí, inicias con una pregunta. ajá. Esta pregunta tiene que estar como, como que en la mesa de todo el equipo, de todos los participantes. No necesariamente, porque tal vez a lo mejor tú te vas a dar cuenta que cuando tú estás realizando un proyecto, las personas que intervienen en la comunidad puede que entiendan toda la lógica, la deberían de entender, obviamente, para darse cuenta sobre qué están trabajando y qué quieren lograr, pero a veces hay ciertas personas que están más a nivel estratégico que van a tener más esa curiosidad de si se están logrando o no se están logrando algunas cuestiones, ¿no? Y entonces empiezan a surgir preguntas de qué está pasando con las actividades, ¿estarán implementando bien o no? Hay veces los que ejecutan, pues solamente ejecutan, pero a lo mejor no tienen la visión, a lo mejor el coordinador ya tiene un poco más la visión, a lo mejor ya el director tiene todavía esa otra visión y entonces necesita de los implementadores. Entonces, puede surgir de cualquier miembro del equipo, pero generalmente sí va a surgir más a nivel estratégico, ¿no? O de direcciones para entender, pero obviamente en reuniones que se tienen mensuales de implementación de los proyectos, pues ahí empiezan a surgir preguntas y eso se va retroalimentando y se vuelve ya como una pregunta grupal o se da uno cuenta que se puede responder y ahí muere, ¿no? Pero sí, generalmente las preguntas, sí puede ser de cualquier miembro del equipo, pero tiene que ser una inquietud ya generalizada, ¿no? Para empezar a pensar en hacer las evaluaciones. O también un requisito a veces. Bien, gracias. Sí. Entonces, en ese sentido, los tipos de evaluaciones, según el objeto de la evaluación, pueden ser evaluaciones de procesos, que ya un poco hablamos de qué era, evaluaciones de resultados o evaluaciones de impacto, o pueden ser evaluaciones de diseño, ¿no? Y entonces ustedes ya más o menos ahí se empiezan a dar cuenta de acuerdo a esa cadena causal y es bien importante lo que dice Isaira, que hay que partir de una pregunta genuina para empezar a pensar qué tipo de evaluación, de qué tipo de evaluación estamos pensando, ¿no? Entonces, esta cadena causal que ustedes ven aquí de su teoría de cambio a veces ayuda como a diferenciar, entonces, porque te das cuenta que una evaluación de procesos se va a enfocar mucho en actividades y productos para encontrar cuellos de botella que funcione y que no funcione en la implementación, para que obviamente después eso tenga un resultado. Y también y la otra es la evaluación de resultados que se enfoca más a resultados intermedios, ¿no? Y después tienes la evaluación de impacto que se enfoca más en resultados ya finales porque pues ya tú quieres ver cómo cambió la población, pero también a veces quieres ir un poco más allá de la población objetivo y quieres entender cómo esa intervención detonó un cambio a nivel comunidad o a nivel sociedad y en qué otras variables que a veces se tenían pensadas, pero otras no se tenían pensadas. Entonces ahí más o menos vas viendo como en este diagrama, en qué nivel de la cadena de resultados estás pensando cuando piensas en una evaluación. Y luego la evaluación de diseño, pues si esta es una teoría de cambio que ustedes tienen ahí, tú quieres evaluar
si está bien formulada, si las actividades corresponden al diagnóstico que hiciste, al problema. Aquí no lo tenemos, pero debería ser antes de actividades del diagnóstico, donde tú hiciste tu árbol de problemas y entonces primero tuviste esa reflexión de qué causaba ese problema del consumo, ¿no? Problemático en los jóvenes en esa colonia. Y a ver, las actividades hacen sentido y entonces con esas actividades voy a lograr estos productos, luego voy a tener estos resultados intermedios y luego estos resultados finales. ¿Hace sentido todo esto? ¿Qué supuestos están bien, qué no? Em, ¿hay capacidad para implementar este proyecto? ¿Cuál debería de ser la cobertura? Toda esa parte es la evaluación de diseño, ¿no? Entonces ya vamos a irlas viendo de una por una, pero es más o menos, este diagrama les va a ayudar un poco como a discernir entre distintos niveles de resultados de evaluaciones, porque el ejercicio que viene es básicamente eso, que ustedes entiendan la diferencia entre un tipo de evaluación y otro tipo de evaluación, ¿no? Entonces tengan ese diagrama en mente y creo que les va a resolver mucho los problemas, si, aquellos que no tienen claridad. Pero pues yo me di cuenta ahorita escuchándolos hablar que ya hay mucho conocimiento, entonces yo creo que ahorita más o menos estamos repasando y el siguiente taller o la siguiente sesión va a ser un poco más profunda y ya va a ofrecer mejores detalles de cómo implementarlas, ¿no? ¿La puedes Entonces, volver a poner, sí, maestra, por favor? ahí Gracias. está. Más o menos es eso, ¿no? Las distintas evaluaciones de acuerdo al objeto que estamos evaluando. Y por objeto me refiero a qué cosa de todo este proyecto queremos evaluar, ¿no? Sí. Si no, ahí tómenle, háganle una captura de pantalla y también ahí les puede servir. Porque eso viene, el ejercicio viene, que viene más adelante, está enfocado mucho en esto. Bueno, entonces la primera de ellas, evaluación de diseño. Ya un poco hablamos de esto, pero va a ayudarles a ustedes a analizar si el proyecto está bien estructurado, si hace sentido, si los supuestos que pusieron en su teoría de cambio están bien fundamentados, si hay otros supuestos que a lo mejor no tenían en cuenta y entonces hay que incorporarlos. Y esta evaluación de diseño, nada más para que lo sepan, se tiene que estar haciendo constantemente, constantemente. Es decir, ustedes van a recolectar información y no tienen que ir con un instrumento, ustedes van a ir viéndolo, se van a ir dando cuenta, como decía hace rato Penélope, pues ellos se dan cuenta que necesitan, que no funcionaba lo mismo en un estado que en otro. Entonces, eso quería decir que su teoría de cambio inicialmente no consideró esa diferenciación y entonces ellos dijeron, no, esto hay que moverlo. Entonces, esta evaluación de diseño no es que ustedes van a hacer la mega evaluación, a veces es muy intuitiva y la están haciendo generalmente en el día a día. Se van dando cuenta si hace sentido pasar, por ejemplo, de no sé, de unas campañas comunitarias con cierta, que tiene su propia forma de implementarse y tiene ciertos aspectos que se tocan ahí, a un aumento de la percepción del riesgo de los jóvenes, ¿no? Es decir, hace lógica esa actividad para los resultados que quiero lograr. Van a revisar esos objetivos que tenían. ¿Se acuerdan cuando que diseñamos objetivos en las sesiones pasadas? Y entonces queríamos que hubiera un objetivo general y tuviéramos objetivos SMART que partían de indicadores SMART. Bueno, hay que repensarlos y decir, no, esto está confuso. Mira, cuando se lo pasamos a nuestro donante ni le entendió y principalmente creíamos que íbamos a cambiar esto y al final no va por ahí. Y no quiere decir que el modelo no esté bueno, sino que a lo mejor no lo estamos organizando de la mejor manera o tal vez nos estamos dando cuenta que estamos contribuyendo a otros objetivos que ustedes ni cuenta se habían dado y entonces hay que formalizarlos. También eso pasa. Cuando nosotros hacemos evaluaciones, hay una cosa que se llama evaluar resultados esperados y no esperados. Entonces, ¿por qué? Porque siempre hay un interés de saber qué es eso que se está logrando, que inicialmente no lo consideraba el diseño y al cual estamos contribuyendo, porque tal vez puede ser positivo o puede ser negativo. Si es positivo y es constante,
Entonces, tal vez debe formar parte de la teoría de cambio, pero si es negativo, entonces hay que ver cómo mitigarlo, ¿no? Porque a veces, ojo, con algunas intervenciones generamos daños que no teníamos considerados, ¿no? Por ejemplo, no sé, van a trabajar, por ejemplo, los que trabajan habilidades socioemocionales y a lo mejor hacen actividades prácticas, actividades culturales, deportivas o sobre todo deportivas y generan torneos de fútbol y entonces se dan cuenta que hay muchos pleitos a raíz de estos torneos y a lo mejor en vez de generar cohesión generaron distanciamientos, esos son tipos de situaciones, ¿no? Eh, también y hay que prevenir todo ese tipo de cuestiones. También pues va a revisar la coherencia, lo que les decía, la coherencia entre actividades y resultados para ver si se va a detonar un cambio. Y también hay que revisar los indicadores. Tal vez en la primera edición de esa intervención ustedes tenían unos indicadores que no eran SMART y entonces cuando ya empezaron a recolectar el dato, y miren que eso pasa generalmente en la mayoría de las intervenciones que yo he evaluado, los indicadores no son SMART. No se entiende ni el equipo sabe qué está midiendo. Así de sencillo, ni siquiera piensen en metas. No se sabe qué se está midiendo. Te dice número de personas que adoptaron esta práctica y qué significa adoptar y cómo defines esa práctica. Entonces, y cuando ya vas a recolectar el dato, te das cuenta que no se puede ni medir nada porque no había claridad en las definiciones que se estaban utilizando y en cómo las ibas a aterrizar en algo medible. Eso es muy, muy, muy común y yo les diría que pasa en el 90% de los proyectos. Adelante, Isugi. Hola, tengo una pregunta en cuanto a lógica de intervención. ¿Qué pasaría si uno detecta que que toda la evaluación o que el proyecto está bien, que el problema es que la manera en que se hace la intervención o desde donde se está viendo la intervención no es una intervención adecuada al contexto? Ejemplo. ¿Qué Ujú, pasaría si reducir el consumo en adolescentes, el proyecto de sí, eso y su marco lógico y su matriz de cambio está bien y sus actividades están adecuadas? El problema es que al momento de la intervención, las personas ujú, que están interviniendo no tomaron en cuenta que la población es diferente en el sentido de que sí son adolescentes, pero sí, tuvieron en cuenta, no sé, una casa hogar en rural y esta es una casa hogar en ciudad, ¿no? O sí, podría pasar en la Ciudad de México, ¿no? Creo que Juana es de población de calle y mi población es institucionalizada, ejemplo, sí. pero las dos son de casas hogares. Pues, ¿qué pasaría? Pues si el objetivo es adaptarlo a la población con la que estás trabajando, pues hay que adaptar la intervención y entender a la población con la que estás trabajando para ofrecer un diseño adecuado en esos contextos, ¿no? O sea, no puedes, ahí ya creo que ya Penélope nos dio ideas de qué se puede hacer. Ella se dio cuenta que una intervención no funcionaba igual en un estado de la República, entonces lo tuvieron que hacer algunos cambios, ¿no? Entonces, en el caso que tú estás mencionando, me imagino que creo que tú habías compartido anteriormente un caso donde tenías población migrante y tú tenías una intervención que era para otro tipo de personas. Entonces, no es lo mismo trabajar con personas migrantes que tienen otras preocupaciones, que no sabes cuánto se van a quedar en el país, que si se van a establecer o no se van a establecer, si se van a ir y que vienen de otros contextos de comunidades de Honduras a lo mejor, de Guatemala del sur o también misma población dentro de México, ¿no? Que vienen de ciertas, de otros estados de la República. Entonces, todo eso pues tienes que cambiar ese diseño, ¿no? Y a lo mejor ajustar las actividades, darlas en tiempos más cortos, hablar de otros temas que preocupan, identificarte con esas personas, tener gente facilitadora que se conecte con ellos, ¿no? También es bien importante. Entonces, eso es parte de la evaluación del diseño. Adelante, Guille. Sí, lo que está diciendo es un tema, lo que están abordando es un tema clave y Mm, fundamental. Es que, a ver, yo me imaginaba mientras ustedes hablaban, es como decir, nosotros usamos la tecnología, pero no es lo mismo
no se traduce la dinámica fina si la tecnología la utiliza, y voy a poner un ejemplo que puede sonar un poco absurdo, pero no es lo mismo si lo utiliza un salvadoreño que un mexicano. No tiene la misma representación simbólica. Por eso es muy importante tomar en cuenta que la tecnología, los modelos, la técnica son fundamentales, pero el lenguaje, la cultura es fundamental, y también el vínculo, porque de eso depende, y ahí es muy interesante. Y siempre he pensado que las organizaciones de la sociedad civil muchas veces estamos en donde estamos porque no nos hemos dado a la tarea de decir, a ver, para hacer una buena intervención en prevención se necesitan preventólogos y se necesitan especialistas, y eso cuesta y eso vale y eso tiene un precio. No se trata de aplicar nada más actividades por actividades o el nivel de preventivo primario, secundario, terciario. Hay un elemento fundamental que tiene que ver con la preparación del operador, del facilitador, y también tiene que ver con ese elemento de cómo conecta y cómo diseña. Y esas cosas se han cuidado poco. Pareciera que lo que importa es el número de intervenciones, la calidad medida, no sé, técnicamente, pero se ha dejado de lado la construcción de los vínculos que hace que los seres humanos puedan querer cambiar o no. Es un tema muy delicado y muy sensible, y parece que tiene que ir de la mano con la técnica, pero Sí. sin dejar de priorizar estos elementos de preparación, de entendimiento de los lenguajes, las culturas, la deconstrucción que se quiera como trabajar, y la construcción que también se prevea. Entonces, no es un tema tan fácil. O sea, la mayoría de la gente ha dejado de observar, por ejemplo, que para atender adicciones se centra en el consumo y no en temas como, a ver, cómo se genera la falta de control de impulsos. Quizá ahí hay un elemento para intervenir en la prevención que se ha dejado de lado. En fin, no quiero ahondar, solo quiero precisar en esto tan Sí. importante que los dos estaban hablando. Sí, Gracias. y eso me lleva a pensar también, Guille, de intervenciones diferenciadas, ¿no? Porque dentro de las poblaciones con las que trabajamos hay diferencias, son heterogéneas. No todas las personas tienen las mismas causas, no todas las personas consumen por lo que tú hablabas, que a lo mejor es el tema de, creo que dijiste el control, ¿no? U otras. Cada quien tiene sus propias como causas por las cuales te llevan a ese consumo, ¿no? Entonces hay que también pensar en hacer diferenciaciones mínimas o pueden ser mínimas, pero generan un cambio, ¿no? En las personas, y eso es parte del diseño, de entender. Por eso el diagnóstico, yo creo que Guille siempre es bien enfática en esto de hablar del diagnóstico, el diagnóstico, porque si no conoces, si no sabes cuál es el problema bien, en qué tipo de poblaciones etarias, étnicas, etcétera, pues cómo vas a tratar, cómo quieres resolver el mismo problema o problemas distintos con la misma solución, ¿no? Entonces yo creo que por eso es bien importante la evaluación de diseño para ver si esa intervención responde a esas necesidades, ¿no? Y luego la evaluación de procesos ya la vimos, que tiene que ver con hablar de la calidad y lo fidedigno del proceso de implementación de ese monitoreo de las actividades, ¿no? Ahí no me voy a detener porque ya lo hablamos. Luego viene la evaluación de resultados, que también ya la vieron en ese diagrama, y analiza los cambios en los participantes relacionados a conocimientos, actitudes, habilidades y comportamientos y prácticas. No me voy a meter mucho detalle de qué es cada uno, pero ahí están las definiciones porque la mayoría de ustedes son o psicólogos o sociólogos y entienden un montón de qué es un conocimiento y cómo se diferencia de una actitud y de una práctica y de un comportamiento, pero ahí está. Entonces, ya en temas de resultados queremos ver cambios de conocimientos, es decir, ¿tienen o no mayor información estas personas sobre el problema, es decir, sobre lo que genera el consumo? ¿Hay una mayor comprensión o no?
Es decir, estamos hablando de un cambio cognitivo. Por ejemplo, saber que consumir alcohol antes de 18 años afecta al cerebro. Es un ejemplo, ¿no? Yo lo sé o no lo sé. Eso es lo primero que me interesa saber para saber si hubo un cambio cognitivo. Luego, actitudes. Ya tiene que ver con opiniones. ¿Qué piensan las personas? ¿En qué creen? ¿Qué es lo que valoran más? Y entonces estamos pensando en un cambio psicosocial o valorativo, ¿no? Por ejemplo, creer que el consumo siendo menor de edad es peligroso, ¿no? Eso es como una creencia. Algunos jóvenes dicen, no, mira, es peligroso, entonces mejor no consumo. Eso, pero es una actitud que tiene que ver con opiniones, creencias o una valoración que se hace. Ahí les doy un ejemplo. Y en la evaluación de resultados yo voy a pensar en evaluar conocimientos, actitudes que fueron detonadas por todas las actividades que vimos o algunas de ellas. Y luego otro cambio que también se espera y que se puede evaluar cuando se habla de resultados son habilidades, capacidades ya prácticas, ¿no? O que tiene que ver con un cambio conductual potencial. No quiere decir que ocurre. Por ejemplo, poder decir que no a la oferta de una bebida en una fiesta sin sentirse presionado. Ojo, es poder decir que no. No quiere decir que lo haga. Si lo hace, ya es un comportamiento. Entonces, si se fijan, hay que hilar fino en lo que estamos midiendo para que no haya confusiones de lo que estamos midiendo y a qué nivel de cambio nos estamos refiriendo. Ya en comportamiento, que ya es una acción puntual, que es observable y en un momento determinado, eso ya es un comportamiento, un cambio conductual observable. Por ejemplo, cuando te ofrezcan una bebida, dijiste que no, ¿no? Entonces ahí ya vamos aumentando la complejidad. Pasamos de conocer a opinar o creer o valorar algo a tener una capacidad para hacer algo y luego ponerla en práctica a través de un comportamiento. Y finalmente lo que queremos nosotros es que ese comportamiento que una vez dijiste no, se convierta en una práctica o en un patrón. Y entonces ya pensar en un cambio conductual sostenido o en un hábito. Por ejemplo, evitar consumir alcohol de forma habitual en reuniones con amigos, ¿no? Entonces, en los resultados tú tienes que ir viendo más o menos a qué nivel o a qué cambio. No quiere decir que esto lo tengan que aplicar para todos los proyectos. Va a depender. Y a veces no es tanto, no es tan importante medir una habilidad, sino ya medir el comportamiento o medir la práctica, ¿no? Entonces van a ir viendo qué se puede y qué no se puede. Y entonces, en ese sentido, la evaluación de resultados se va a enfocar a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque los programas de prevención suelen buscar una progresión en esos cambios, pasar de conocimientos hasta la práctica, para asegurarte en qué parte de esa cadenita causal se quebró la lógica o qué pasó que ya de un conocimiento no pasaste a un comportamiento, por ejemplo. Ah, pero mira, cuando salieron del taller todos entendieron que consumir alcohol es riesgoso, pero siguen consumiendo. Ah, entonces ahí algo pasó, ¿no? O también para entender qué actividades de las que implementaste fueron las que tuvieron mayor impacto en cambiar comportamientos. Eso también lo puede hacer una evaluación para apostarle a eso, ¿no? Y entonces reforzarlo y darte cuenta qué parte de tu dosis, perdón, qué parte de la receta, si entregaste o si dijiste que se deberían de tomar distintos tipos de pastillas, cuáles son las que generaron el cambio, ¿no? Mayor. Y ahí tienen esa cadenita causal que va desde el conocimiento, que ya lo hablamos, hasta la práctica. Es decir, saber que consumir alcohol antes de los 18 años tiene un riesgo o que genera problemas en el cerebro, por decir así, hasta que se pone en práctica a través de no consumir alcohol en reuniones sociales, ¿no? Ahí está esa cadenita de cambios a nivel de resultados. Si se fijan aquí, yo ya no estoy hablando de monitorear nada, no de ver cuántas actividades, ni cuántas campañas, ni nada, ni cuántos participantes, sino ya en cierta población entender conocimientos, actitudes, habilidades, comportamientos y prácticas. Y la evaluación de impacto ya tiene que ver con la última parte de la cadena causal, donde ya estás viendo prácticas generalizadas, no solamente en una persona o en dos, sino ya a lo mejor en un grupo
que va más allá de esas personas con las que estuviste trabajando, tal vez, ya es a nivel comunitario, porque a lo mejor se extendió o en ellos también. Y entonces ya quieres ver reducción del consumo, que ese es el primer nivel de cambio que queríamos o el resultado que se le podía atribuir o al que contribuía de manera más directa a la intervención, pero también hay otros impactos que teníamos en el árbol de problemas que tenían que ver con que decíamos que si se consumía alcohol, había más violencia tal vez, o había cuestiones o problemas de salud mental o accidentes. Entonces quieres empezar a ver cómo esta intervención generó esos cambios ya fuera de la población, en la comunidad o con la misma población misma en otros aspectos de la vida. Y para eso se requieren diseños ya bien rigurosos, donde vas a ir a ver los registros médicos, vas a ir a ver encuestas a nivel comunitario, vas a ir a ver varias fuentes de información para darte cuenta que está funcionando o no está funcionando. Ahora, ese es el tipo de evaluaciones por el objeto que se está estudiando, ¿no? Ahora tenemos otro tipo de evaluaciones que estas no son tan complejas, es según momentos de la evaluación, ¿no? Y tenemos evaluaciones antes, durante y después de la evaluación, ¿no? O sea, todo esto que estuvimos hablando se puede contextualizar en el tiempo. Entonces, cuando hablamos, porque ustedes van a escuchar estos términos y quiero que haya claridad a qué se refiere, a veces hablamos de una evaluación ex ante. ¿Y qué es una evaluación ex ante? No es otra cosa más que una evaluación que se hace antes de iniciar del proyecto. Antes de iniciar el proyecto. Y, por ejemplo, si una evaluación de diseño la hiciste antes de iniciar el proyecto, pues es una evaluación ex ante, ¿no? Que te va a servir para ver la pertinencia de ciertas actividades, para ver cómo está esas actividades respondiendo al problema que le da origen y para estimar efectos potenciales también, ¿no? Porque ya vas a empezar a ver esa cadena causal y vas a ver más o menos qué resultados puedes lograr. Y esa es una evaluación ex ante. Pero otra evaluación ex ante también, pero yo nunca, no la llamo evaluación porque a veces no hace mucho sentido. Hay veces que se hace levantamientos de línea base y esos levantamientos a veces se les dice evaluaciones de línea de base, aunque a mí no me gusta llamarlo tanto así porque te enfocas mucho a entender, a tomar la fotografía de ciertos indicadores antes de empezar con la evaluación para ver cómo está, para ver la situación en ese momento, ¿no? Y luego tener puntos de referencia para compararlos posteriormente. Luego tienes las evaluaciones que son durante la implementación. Y ahí ya creo que era Perdón, Selene. José Miguel. Jessica Sí, te pregunta que si la evaluación antes es como la evaluación diagnóstica. es un tipo. Evaluación ex ante es un tipo de evaluación y generalmente es la evaluación diagnóstica, ¿sí? Pero es solo un tipo porque puede haber también, como les decía, un levantamiento de línea base que ayuda como a entender también la situación del problema a más detalle y ese es un tipo de evaluación antes de empezar la implementación. Pero ¿cuál es la diferencia? Que la evaluación diagnóstica o la evaluación... yo creo que ok, ya entendí. Yo creo que ella se está refiriendo a evaluación diagnóstica en el sentido de entender el problema y pensar en un diagnóstico, ¿verdad? Em, yo creo que el diagnóstico en sí mismo es una manera, sí, de evaluar la situación en un momento del tiempo que puede ser antes de empezar la implementación para entenderlo a detalle, pero generalmente no se le llama evaluación a ese diagnóstico, se le llama diagnóstico, pero puede ser un tipo de información que puede ser considerada como evaluación porque es una valoración, pero generalmente no se le da ese nombre, se le llama diagnóstico. Y sí, es una valoración y en ese sentido es una evaluación porque parte de ciertas preguntas, ¿no? Em, no sé si respondía a la. Dice que justo así, muchas gracias. Y una evaluación ex ante es como el pre y el post. No tan así, porque a veces, fíjate, cuando hablamos de pre, sí, o sea, pre pues es antes y el post es después.
Si lo queremos manejar en esos términos, sí, pero generalmente cuando utilizamos el pre-post, en el jargón este de evaluadores, el pre-post es más como decir cómo está el indicador antes de empezar, como línea base, y el post es cómo está después. El pre-post se utiliza más para los indicadores y el ex ante y el ex post se utiliza más para la evaluación. Nada más para que no se confundan. Pero si te pones a traducir qué significa pre, pues es ex ante y post es el ex post, ¿no? Nada más, pero lo que quiero hacer es una diferenciación en el lenguaje. Si hablo de evaluación ex ante, estoy pensando en una evaluación formal. Si hablo de algo pre y post, estoy hablando más del indicador. Pero si tú le quieres llamar evaluación pre y evaluación post, adelante. Pero generalmente no lo vas a escuchar en esos términos. ¿Sí? Ok. Es nada más para que cuando lo escuchen no se confundan y generalmente el pre y el post está pensado más para un indicador de cómo está la situación antes y después. ¿Sí? Dice Gonzalo que lo que valida la pertenencia y la viabilidad, ¿no? Sí. Pertinencia, es decir, está respondiendo a las necesidades de las personas para las cuales vas a realizar la intervención y si es viable hacerlo. Es decir, estas actividades se pueden hacer en este contexto porque a lo mejor en algunos contextos no se puede trabajar con estos temas. No sé si estás trabajando en temas bien complejos, no hay entrada, no hay condiciones. Entonces, toda la parte de ex ante del diseño es para valorar precisamente si se están respondiendo a las necesidades del contexto y si se puede implementar el proyecto. Sí, tal cual. Ujú. Ahora, durante la implementación, pues ahí lo decía Selene, hay que ir viendo para ir mejorando, ¿no? Cómo va avanzando. Entonces se habla de evaluaciones intermedias, que puede ser a la mitad de que inicia el proyecto para ver cómo se va avanzando, ¿no? Y entonces va a mejorar la ejecución y va a corregir los problemas que se presentaron para poder generar impactos mejores una vez que quiera recolectar datos sobre resultados, ¿no? Ahora la evaluación ex post, pues el nombre ahí lo dice, ¿no? Es después, ya que se terminó el proyecto, hay que ver qué pasó con los resultados, hay que ver qué pasó con esos impactos a más largo plazo y hay que ver cuáles son los aprendizajes. Entonces, si se fijan, cuando yo estoy hablando aquí de evaluación intermedia, estoy pensando en mejorar la ejecución, pero ahí también yo ya pensé en recolectar datos. Creo que aquí faltaría otro punto, y lo voy a poner también, donde aquí ver qué pasó con resultados intermedios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es lo mismo, si en la cadena causal yo tengo distintos resultados, entonces yo quiero pensar que voy a hacer evaluaciones intermedias, o sea, a medio término, para ver si vamos avanzando. Y en ese sentido quiero ver esos resultados en el medio, qué pasó con los conocimientos, con las habilidades, con las prácticas, están cambiando o no, para ver si cambiaron, seguir avanzando igual, y si no cambiaron, pues mejorar la ejecución, ¿no? Y ya en la ex post, yo ya quiero resultados finales. ¿Cambió el consumo o no cambió el consumo? Pues hay que diferenciar entre los resultados, por eso hice la precisión aquí en la diapositiva, porque al finalizar el proyecto yo ya quiero ver si se bajó el consumo o no, porque ese era mi resultado final. Y tal vez no me voy a quedar ahí, quiero ver, ir más allá, quiero ver a lo mejor qué otros cambios se detonaron, si a lo mejor hay menos casos de violencia relacionados al consumo, si a lo mejor hay menos accidentes, dependiendo del objetivo o el propósito de cada proyecto, ¿no? Y recoger los aprendizajes. Esos aprendizajes también se pueden dar antes, no necesariamente acá, pero sí, las evaluaciones finales quieren reformular las intervenciones y para reformular intervenciones, pues tienes que saber qué funcionó y qué no funcionó y esos son aprendizajes. Ahora, según el propósito, está la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Y yo creo que ahí, no me acuerdo del nombre de nuestra compañera que trabajaba en una escuela la vez pasada, creo que era Blanca
Aquí ando buscando, no me acuerdo, pero si está por ahí Blanca la que nos hablaba de su proyecto escolar, yo creo que ya vas a ver más que yo de esto. Y la evaluación formativa está, y sumativa está muy, proviene mucho de evaluaciones en el contexto educativo, ¿no? Donde quieres retroalimentar en el proceso para mejorar, ¿no? No te esperas a que termine el proyecto para hacer estas valoraciones y entonces hablas de una evaluación formativa y la evaluación sumativa que analiza los resultados finales. Entonces, hay a veces diferentes formas de llamar a las evaluaciones, pero en general, cuando yo he realizado evaluaciones, siempre tienen una parte formativa y la otra sumativa. ¿Por qué? Porque son proyectos que ya sabes que van a seguir implementándose, pero quieres cambiarlo, pero a la vez quieres rendir cuentas de qué se logró en una fase. Entonces, si quieres dar cuentas de qué se logró en una fase y aprender de esa fase, estamos hablando de algo sumativo. Pero si sabes que vas a seguir implementando esa intervención en los próximos 5 años y necesitas ajustes, estás hablando de una evaluación formativa. ¿Cuál es la diferencia acá? Con hablar de una evaluación a medio término y no formativa, que a medio término ya sabemos cuándo empieza y cuándo termina y tal vez no va a continuar ese proyecto, entonces hablamos de una evaluación inicial, intermedia y final. Que la intermedia puede ser formativa, pero si tú sabes que la evaluación termina en ese año en particular, ya no es una y vas a evaluarlo al final, ya no es una evaluación formativa, porque ya no va a continuar el proyecto. Y es sumativa porque quieres saber qué pasó y el proyecto ya desaparece. Entonces, por eso es que se manejan distintos lenguajes al momento de referirte a evaluaciones. Y luego tienes otra cosa que se llama evaluación participativa, y yo creo que ahí yo no les explico tanto porque ustedes ya se la saben bien, es que involucre a los distintos actores que forman parte del proyecto, que forman parte crucial, desde los implementadores o facilitadores hasta el beneficiario, pero también a las instituciones con las que colaboras, porque la intervención tiene varios componentes y quieres saber qué pasó en los componentes principales. Tal vez uno muy fuerte es la canalización de casos y eso a ti te ayuda a tener atención y entonces a lo mejor algo de ahí no funcionó. Entonces necesitas a todos esos actores que forman parte de tu proyecto antes que forman parte del proyecto para que te den su perspectiva de qué funciona desde su lado, ¿no? Para ver qué puede mejorar el proyecto. Y a veces, a veces algunos de estos actores, por más que tengas reuniones mensuales con ellos o trimestrales, no te van a compartir a ti qué está funcionando de tu proyecto y qué no, porque a lo mejor les da pena, porque son muy amigos y no te quieren decir, porque son cosas confidenciales y entonces no se quieren meter en problemas. Entonces, para eso se hacen evaluaciones externas también, donde se generan procesos participativos, donde las personas se deberían de expresarse, ¿no? Y de esa manera se entienden o se recolectan los aprendizajes. Entonces, ¿qué evaluación realizar? Yo creo que esa es la pregunta del millón. Y ahí me gustó lo que dijo Isaira, que hablaba de las preguntas, de quién debe tener las preguntas y de dónde surgen. Eso es bien importante porque eso va a depender de las necesidades de aprendizaje, del hambre de entender qué está pasando, en qué momento de la implementación, pero también va a depender del presupuesto. Y a lo mejor el presupuesto no es tan grande y entonces tengo que hacer algo más interno y chiquito que yo sé que no va a tener validez externa tal vez, o no puedo presentarla como una evaluación independiente que luego yo que pueda hablar de ella en la sistematización de la que hablaba también Isaira, y entonces va a tener a lo mejor un poco menos de validez, pero no quiere decir que no ajusté cosas que yo sabía que eran muy visibles y simplemente no necesito contratar a un evaluador externo para que venga y me ayude, pues yo lo estoy viendo, yo puedo facilitar talleres con mi equipo y a lo mejor no me van a compartir todo, pero hay formas de hacerlo también para que la gente se exprese. Pero eso sí, qué tipo de evaluación va a depender mucho de la necesidad, de las preguntas que se tengan, en qué momento en el tiempo. Es una evaluación que es algo relacionado a si el proyecto va a ser viable, pues entonces estoy pensando en una evaluación diagnóstica. Pero si estoy pensando ya en saber si cambiaron algunas cuestiones de comportamientos, pues estoy pensando en una evaluación de resultados, ¿no? Intermedios.
quiero ver si se redujo el consumo del alcohol, estoy pensando ya en una evaluación de resultados finales, ¿no? O quiero ver qué pasó en la comunidad, en una evaluación a lo mejor de impactos. Entonces, un proyecto también puede tener varios tipos de evaluaciones al mismo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor a mí me ha tocado, de hecho, en los términos de referencia cuando se va a contratar una evaluación, que te habla de varios criterios que se tienen que analizar y se habla de la pertinencia, que es uno, pero también se habla de la eficacia. Es decir, el proyecto está respondiendo a las necesidades, se hace ese análisis, pero también esa misma evaluación, si ya vas a hablar con los beneficiarios, pues les preguntas sobre las necesidades, pero también les puedes preguntar sobre qué cambió en ellos a raíz de la intervención. Y entonces, en ese sentido, estás mezclando como dos cosas en una y está totalmente correcto hacerlo, siempre y cuando se haga la diferenciación entre qué estás midiendo y qué estás haciendo, ¿no? Entonces, también otro ejemplo acá, pues se puede hacer un monitoreo. Tú tienes a tus personas de monitoreo y evaluación que te van recolectando el dato de cuántas actividades se hicieron, pero a la vez estás evaluando el proceso, estás teniendo procesos reflexivos, te sientas con facilitadores, te sientas con la comunidad en grupos focales, entrevistas y les preguntas qué les parece, cómo están, qué se les facilita en aplicar el aprendizaje en su vida diaria, qué es lo que no les está quedando claro, todo ese tipo de cuestiones. O también puedes hacer un monitoreo y también puedes ir a implementar una evaluación de resultados, ¿no? Para recolectar información con evaluadores externos o con instrumentos internos que tú tengas. ¿Sí? Vamos a pasar a un ejercicio ahora donde la idea es distinguir entre los distintos tipos de evaluación. Yo no sé, Guille, si ahí compartiste tú con el equipo este ejercicio y Sí, ya pues claro, sí, sí, ok, claro, claro, claro. excelente. Entonces si lo pueden abrir y si quieren lo explicamos rapidito y así ya lo vamos haciendo. Bueno, ahí explico las bases, ¿no? Ya ustedes lo van haciendo. Miren, la idea del ejercicio es esta, de ustedes deben tener este documento y la idea del ejercicio es distinguir entre los distintos tipos de evaluación conforme a lo que hemos visto, ¿no? Entonces, utilizan también mucho de su intuición. Yo creo que también muchos de los términos que se manejan en el título de la evaluación también son indicativos de a qué se refiere. Entonces eso va a ser bien útil. Y vamos a hacer este ejercicio en más o menos unos 30, 40 minutos. La idea es que cuando ustedes terminen el ejercicio puedan distinguir los distintos tipos de evaluaciones. Ya hablamos que había evaluación de procesos, de resultados, de impacto, evaluación ex ante, evaluación formativa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo les voy a hacer preguntas y ustedes las van a encasillar. Entonces, por ejemplo, tenemos estos casos acá, ¿no? Que dice el primer caso. Es el caso de una ONG que quiere saber si los talleres de prevención se realizaron como estaban planeados, cuántos adolescentes participaron y si los facilitadores siguieron el manual metodológico, por ejemplo, ¿no? Pero también hay otro caso que te dice que el gobierno municipal, el caso 3, quiere saber si en los barrios donde se implementó el programa disminuyó el consumo del alcohol en adolescentes. Y entonces tú quieres comparar esto con con qué sucedió con otros barrios. Entonces van a ir leyendo todos estos casos y acá más adelante, que son 5 en total, ustedes van a clasificar estos casos o escenarios en este tipo de evaluaciones que yo les puse acá. Solamente elegí de proceso, de resultados, de impacto, formativa, ex ante, y van a justificar sus respuestas. Por ejemplo, para cada caso van a explicar brevemente por qué eligieron ese tipo de evaluación, por qué consideran que ese es,